El Señor les bendiga, hermano. Hola, buenas tardes. Estamos para poder reunirnos para compartir la palabra del Señor, para junto a la pastora, ¿cierto? Saludar Amén, y sí. orar por los hermanos. Sí, buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga mucho, sí. Y síganos, pastor. Amén. Estamos ahí pidiéndolo, esperando de que los hermanos se vayan conectando. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de lo importante, ¿cierto? Que es del Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar Sí. por una... No solamente por la palabra, sino que por una petición de oración que, que hemos tenido, que hemos recibido, y de ahí vamos a orar, ¿cierto?, por la palabra. Sí, amén. Amén. Pastora, Amén. ¿podría orar por la Sí, petición? vamos a comenzar orando y dándole gracias al Señor y que nos ayude, que pueda en esta tarde abrir el entendimiento, que nos ayude a estar siempre apegados al Señor y que como Él nos da tiempo para todo, también tengamos el tiempo para buscarle mientras Él puede ser hallado. Así que vamos a orar, cierre sus ojos y vamos con toda reverencia a orar delante del Señor. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, primeramente dando gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por el cuidado, porque aun cuando han pasado tantas cosas, Señor, usted siempre ha guardado la vida de sus hijos. Señor, y usted solo permite aquellas cosas que son buenas para nuestra vida en crecimiento espiritual. Amén. Señor, solo podemos dar gracias en este comienzo y también, Señor, orar para que usted fortalezca a todos aquellos hermanos que están en prueba, que están en situaciones de salud complicado. Señor, que ellos puedan tener la fe y la esperanza, que podemos confiar en usted en todas las cosas, que cada uno ponga ahí lo que está sintiendo en su corazón, si está cansado, desanimado, angustiado, pueda decirle, Señor, arranque esto de mí en el nombre de Jesús. Señor, yo también entiendo que a veces nuestra responsabilidad, Señor, cuando nosotros dejamos de orar o no lo fortalecemos y oramos a lo mejor así cuando vamos de camino, así como a lo rápido, y eso también, ¿cómo vamos a tener un efecto? Y también lo entiendo, Padre, por eso debemos tener tiempo de comunión con usted, darnos el tiempo, así como tenemos el tiempo para muchas cosas, también tener ese tiempo para estar en intimidad con usted, Señor. Le damos gracias porque usted nos hace comprender acerca de este tiempo, de las cosas que están aconteciendo y que cómo la iglesia debe prepararse en este tiempo. Señor, yo ruego para que mis hermanos comprendan y también venga un avivamiento espiritual en los corazones de mis hermanos, que Señor, aun cuando no estamos reunidos, usted pueda, Señor, poner el sentir fuerte de que ellos pueden buscarle en sus casas. También quiero orar, Señor, junto a mis hermanos por la oración, por la petición que pidió el hermano Patricio acerca de una hija de un amigo de él que tiene leucemia. Mira, Padre, nosotros no le conocemos, pero usted sí le conoce. Amén. Y oramos para que usted, Señor, pueda tocar la vida primeramente de su papá. Y si es amigo del hermano Patricio, qué bueno, porque va a poder él predicarle y hablarle de un Cristo todopoderoso, el cual puede sanar y puede libertar. Amén. Señor, yo te ruego que de mi hermano le predique con tu autoridad para que la palabra le llegue profundamente al corazón. Quiero pedirte, Señor, que esa pequeña le des tú una oportunidad. Sabemos que por la palabra es ganancia el partir contigo, pero los que no tienen a Cristo es muy doloroso, porque aún para nosotros que somos hijos suyos y sabemos de esta gran promesa, a veces también nos cuesta cuánto más le costará a los que no tienen en su corazón a nuestro Señor. Amén. Por eso rogamos, Señor, con toda súplica, para que usted pueda darle una oportunidad a esta familia y que esta oración que estamos haciendo en la unidad del Espíritu pueda llegar delante de su presencia y usted pueda responder en esta tarde y hablarle fuertemente a la vida de ellos que hay oportunidad mientras, Señor, ellos puedan rendir su corazón en medio de esta dificultad tan grande, Señor. Amén. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que usted se glorifique, que nada ni nadie le robe su gloria, que todo sea evidente
de que usted, el que obró de forma sobrenatural. Señor, por eso damos gracias, porque usted oye nuestras oraciones y Amén. por Sí, amor Señor. a su iglesia, por amor primeramente a Jesucristo, su Hijo que dio su vida en la cruz, usted concederá las peticiones. Señor, gracias porque hemos rogado también que el Espíritu Santo en este tiempo se mueva con mayor fuerza en nuestras vidas, Amén. Sí, que nos Señor. despierte, que nos revele su palabra, que podamos orar en el Espíritu, no solamente con el entendimiento, sino también en el Espíritu, y que también nuestras oraciones hagan retroceder a nuestro enemigo, al único enemigo llamado Satanás y sus demonios, que podamos hacer retroceder para que ellos sean soltadas las almas que él tiene encarceladas, porque un drogadicto, un alcohólico, una persona que está enferma, que está llena de temores, de angustia, está en una cárcel. Por eso, Señor, rogamos que usted, Señor, nos ponga toda autoridad para deshacer esta obra del enemigo y poder libertar en el nombre de Jesús a aquellas personas que no han podido salir de ese estado. Rogamos también por toda esta situación que está pasando, Señor, en este tiempo, que usted es el que fortalece a la iglesia y le traerá bendición tras bendición. Amén. Le damos gracias, Sí, Señor, Señor. en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Padre. Amén. Gracias, Dios bendito, en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Oramos al Señor y creemos que, cierto, la oración de fe es una oportunidad extraordinaria porque Dios ha obrado, como siempre lo ha hecho, a la distancia. Cada vez que hemos orado por la aflicción y la necesidad, Dios ha tenido misericordia, porque Él es un Dios de misericordia y se ha movido misericordia por toda oración Amén. que levantamos delante de su Sí, presencia. Señor. Amén. Damos gracias al Señor y vamos a continuar, Sí, ¿cierto?, amén. con el tema que nosotros veníamos hablando, que era acerca del Espíritu Santo. Sí, amén. Lo primero que, antes de entrar de lleno a lo que queremos compartir, nosotros justamente estábamos hablando con la pastora y nosotros mirábamos y decíamos, Señor, ¿qué esperamos cuando la iglesia se pueda volver a reunir? ¿Qué esperamos? Que Que esté acontezca. ferviente, que esté llena del Espíritu Santo, que Amén. esté llena de gozo y de alabanza y adoración a nuestro Señor. O sea, Siempre vamos a querer. Siempre, cierto, se ha dicho acerca de que todos, cierto, esperan un gran avivamiento. Y yo creo que sí, puede haber un Sí. gran avivamiento. Y yo le decía a mi esposa que es un avivamiento que es a la iglesia. Amén. Es un avivamiento a la iglesia. Sí. Yo creo que hoy el Señor está preparando el corazón de sus hijos, el corazón de todos quienes amamos al Señor y anhelamos nuevamente el poder congregarnos y aunque no es una señal que tenga, como dice, como las señales de Mateo 24, las señales de Daniel de la Santa Semana, las señales en el libro de Segunda Tesalonicense y todo aquello que proféticamente habla acerca, ¿cierto?, del cumplimiento del rapto de la iglesia. Sí creemos firmemente de que Dios va a levantar una iglesia que va a estar gloriosamente avivando el nombre del Señor. Amén. Porque es algo escrito por la palabra. Así es, amén. O sea, Dios no va a levantar una iglesia en debilidad. Dios va a levantar una iglesia que le va a glorificar, una iglesia ferviente. que va a estar ferviente. Mire, yo quiero que vaya conmigo a la palabra, vamos a entrar en la palabra, al libro de Joel 2:28, para poder arrancar, para poder partir. Sí, amén. Joel 2:28. Joel 2:28. Ahora, hay que comprender lo que vamos a leer, porque siempre este ha sido un versículo muy anhelado por la iglesia. Joel 2:28. ¿Lo encontró, pastora? Amén. ¿Lo quiere leer? Amén. Dice así la palabra del Señor: derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Amén. Este fragmento, ¿cierto?, de la Escritura habla de dos cosas extraordinarias. Uno, del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, Sí, amén. A toda carne, y donde Dios, ¿cierto?, va a hacer que el Espíritu dice sobre toda carne, el Espíritu de Dios sobre toda la tierra, y también, ¿cierto?, sobre los siervos, sobre las siervas, y también, ¿cierto?, habla de un día, dice, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hemos estudiado, ¿cierto?, acerca de lo que eso significa, y sabemos que eso significa el juicio de Dios. Estamos nosotros mirando y estudiando y comprendiendo por la palabra del Señor si esto se cumplió o no se cumplió, porque esto es lo que queremos ver. Si Joel, este fragmento de Joel 2.28, pues vamos a ver por la Escritura que parte de Joel 2.28 está cumplido. Ahora, nosotros tenemos que entender y comprender de que Dios sí quiere avivar su iglesia, porque él aquí ha dicho que Él va a derramar, el profeta Joel, Él dice que derramará, ¿cierto?, de su Santo Espíritu sobre toda la tierra, y eso ya aconteció. Sí, amén. Ahora, sabemos, ¿cierto?, por el Señor, que Dios también, Él va a levantar una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Amén. O sea, nosotros tenemos que comprender, si nosotros estamos hablando de esto, si partimos la semana pasada hablando, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que partimos hablando para entrar ya en el tema, nosotros tenemos que comprender que si hay una ocasión de que la iglesia fervientemente, como dice la palabra, como dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿quién es el único que puede llevar a la iglesia a que sea un avivamiento espiritual? El Espíritu Santo, no hay Eso, duda alguna. mire, esto pasará, pastora, porque compremos parlantes más grandes. No, para nada. O pasará a lo mejor porque pongamos luces en el escenario. Tampoco. O esa vez que vimos cuando estaban poniendo humo. Claro, efectos como especiales. Para hacer unos efectos especiales. Claro. ¿Cierto? Y colocar un todo oscuro y con luces para que generar, como ellos dicen, un ambiente. Un ambiente espiritual. ¿Se puede generar un ambiente espiritual? No. Esos son los apóstatas. Un falso espíritu. Esos son los apóstatas, ¿cierto? Que ellos generan porque no tienen el Espíritu Santo. Exacto. Necesitan hacer algo que mueva las emociones o los sentimientos, pero engañosamente. Cuidado con toda doctrina apóstata, porque ellos siempre manipulan y han manipulado las emociones. Sí, amén. Donde colocan luces, usted ya no sabe si entró a una discoteca, no sabe aquí si entró al templo de Dios, y vamos a ver que el templo de Dios es santo. Amén. Porque nosotros somos el templo, y eso es lo que vamos a ver por la Escritura ahora. Y también los apóstoles tengan cuidado, porque ellos siempre le van a hablar acerca de las puras emociones y del alma. Si usted se da cuenta en la palabra, cuando Jesús vino, iban a piedrar a la adúltera, el Señor no se puso a hablar con ella acerca de dónde venían sus problemas almáticos, sino que le dijo que le perdonaba sus pecados y que Él la perdonaba, y que dónde estaban los que la acusaban. Entonces, ¿qué es lo que habla esto? Primero nosotros debemos entender que el Señor viene a nosotros a rescatarnos, a sanar, Amén. Pero también a perdonar. Eso es lo primero que el Señor viene a hacer, esperando de que en nuestro corazón haya arrepentimiento genuino. Pero el Señor no viene a resolverte tu problema psicológico, problemas que el mundo le ha dado muchos nombres, pero el Señor es tan práctico, solo Él perdona tus pecados, te sana, te restaura y te liberta, porque Él tiene ese poder. Amén. Esa es cierto la obra de la sana doctrina. Amén. Esa es la obra, la verdadera la obra del Espíritu y Santo, el verdadero la sana evangelio doctrina. de Jesucristo. Amén. Y como nosotros hablábamos y decíamos, porque uno tiene que comprender, cuando nosotros volvamos a congregarnos, el que va a avivar la iglesia no va a ser el pastor solamente por la palabra, amén. El que va a avivar la iglesia va a ser el Espíritu Santo, Amén. Pero Él va a usar los corazones de quienes en este tiempo y que hayan entendido
que hayan comprendido lo que significa el mantenerse en santidad. El Espíritu Santo, Él va a hacer la obra dentro de la Sí, iglesia, amén. como nosotros siempre lo hemos querido hacer, ver una iglesia ferviente, pero lo único que puede hacer ferviente la iglesia, y además que hay que entender algo, que lo único que Dios va a recibir, ya sea adoración, alabanza, sea solamente lo que es guiado por el Espíritu Santo. O sea, el Señor no va a escuchar si hay una gran amplificación, No. si la calidad de los instrumentos es de las mejores marcas, o los amplificadores son Marshall, etcétera. Eso al Señor no le interesa. Lo que al Señor le interesa es que la iglesia, como iglesia, esté guiada por el Espíritu Santo en los corazones. Amén. Y por eso estamos compartiendo esta Así palabra. es, amén. Porque si hay un avivamiento, si empieza a haber un avivamiento, si empieza a haber un movimiento por parte de Dios, ya comenzó en nuestros corazones, comenzó ahora. Ahora que extrañamos el poder congregarnos, Así es, ahora que amén. extrañamos el poder reunirnos, Dios comienza a inquietar los corazones de quienes le amamos, de quienes verdaderamente amamos al Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios va a hacer un avivamiento en el corazón de cada uno de quien le ama, de cada quien que comprende, cada quien que ha llorado y ha anhelado el no poder congregarse, porque ha sido duro, hermano. A mí me ha entristecido mucho, pero también he entendido que esto ha sido necesario, pero también comprendo de parte de Dios que viene una instancia que a lo mejor no va a ser un largo tiempo, pero la iglesia va a tener un momento para levantarse con poder y autoridad. Pero la iglesia no se va a levantar porque el edificio o el lugar donde nos reunimos sea más hermoso, esté pintado, o sea diferente, o tenga más comodidad. Eso no va a cambiar absolutamente nada, sino que lo único que va a cambiar y va a transformar y va a procurar ese avivamiento en el corazón es el Espíritu Santo, Amén. si es que tú se lo permites, Sí, amén. si es que tú le das el espacio, Sí, si es que Señor. tú reaccionas ante esto, porque esto no pasa, yo te insisto, esto no pasa. Mira, podríamos tener la mejor de las sinfónicas tocando con 20 violines, con todos los instrumentos extraordinarios que para el oído del ser humano suenan espectaculares. Pero ninguna de esas cosas llegaría ni siquiera delante de la presencia del Señor Amén. si no son inspirados por el Espíritu Santo, si no son preparados para Dios primeramente, Así y si es, no son amén. movidos por Dios en lo espiritual. Y por eso estamos hablando, Sí. porque esto no va a ser volver a la iglesia y decir, yo vuelvo como me fui y ahora me tomo de la mano del pasaporte y nos vamos todos con el Señor. No, Señor. Esto va a buscar Dios en los corazones. Y este es el tiempo para que nosotros busquemos. Nosotros queremos en esto ser muy cuidadosos de parte del Señor, porque es un tema que Dios ha cargado mucho en mi corazón para hablarlo. Y por eso estamos hablando del Espíritu Santo. Y por eso comenzamos la semana pasada, ¿cierto? Cuando hablamos, bueno, las otras semanas hemos hablado de la obra, la victoria, la resurrección, hemos hablado de la estrategia del enemigo, hemos visto todo acerca, porque esto es lo que se está hoy día Dios gestando en medio de la iglesia, para preparar una iglesia poderosa, ferviente, Sí, amén. una iglesia que no tiene dobleces, y solamente yo tengo plena convicción que humanamente esto no lo puedo hacer ni yo, no lo puede hacer la pastora, no lo puede hacer nadie, humanamente no se puede. Solamente esto puede ser hecho por el Espíritu Santo. Solamente Él puede levantar una iglesia gloriosa, solamente, pero siempre y cuando las personas comprendamos y dejemos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y llene con la voluntad del Señor nuestros pensamientos, y eso va a pasar si nosotros le buscamos a Él. Si este es el tiempo para buscarlo y tú le buscas, el Señor lo va a hacer. Amén. Sí, así Entonces, es. primeramente, cuando partimos la semana pasada, hablamos, ¿cierto?, acerca de que por la palabra de Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos todos los, ¿cierto?, aquellos versículos bíblicos que evidencian, ¿cierto?, la dependencia de Jesús cuando Él estaba en su ministerio. Y dice la palabra que Dios le hizo un poco inferior a los ángeles para comenzar el ministerio. En el Evangelio según San Juan, ¿cierto?, habla acerca de que el Verbo habitó entre nosotros, ¿cierto?, y que el Verbo era Jesús, y que Él hizo, por supuesto, la voluntad del Padre. Y también vimos, ¿cierto?, que Jesús hablaba acerca de aquellos que ofendieron al Espíritu Santo, Amén. cuando Él le dijo, más si yo por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, y hecho fuera los demonios. El Señor les exhorta y les dice que todo aquel que ofende al Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y podemos ver, ¿cierto?, por la palabra de Dios, alcanzamos a compartir algo,
que lo sensible que es el Espíritu Santo, Así es, porque es amén. una persona, es Dios, pero que también Él se constriñe, se entristece por causa de la reacción y por supuesto de la iglesia. Una tristeza, cierto, que tuvo Jesús cuando lloró sobre Jerusalén y Él miraba, cierto, la ciudad porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y hoy día es triste para el Señor y también para el Espíritu Santo porque Él fue enviado para su iglesia. Que la iglesia hoy le cierre las puertas de su corazón al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar de otras cosas que no trascienden, para no buscar aquello que Dios ha puesto desde un principio. Y vemos, ¿cierto? Después vimos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en el principio del Génesis, en el Antiguo Testamento, y vemos, ¿cierto?, cómo se manifestó en grandes hombres de Dios como Moisés. Así Y es. vemos también, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios es el que es el Espíritu Santo, el que sopló vida en nosotros. Amén. Y que a través Sí, del Señor. Espíritu de Dios nosotros tenemos vida. Así es. Y que el Espíritu de Dios es 100% compatible con el Espíritu Santo. Amén. Y que eso es muy importante porque el Espíritu Santo de Dios, si el hombre es alma, cuerpo y espíritu, y en el alma están las emociones, los pensamientos y la voluntad, el Espíritu Santo no está gobernando nuestra voluntad, no está solamente nuestras emociones y no solo nuestros pensamientos, Él está por sobre todo eso, porque Él está conectado y Él vive dentro nuestro en el Espíritu, en el soplo de vida que nosotros recibimos. Y es entonces, ¿cierto?, que estábamos hablando cuando llegamos hasta allí, para poder nosotros comprender la obra del Espíritu Santo en este tiempo, cuando hablábamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es quien convence de juicio y de pecado, y de pecado, claro. ¿cierto? Fue el Espíritu Santo el que está activo sobre el mundo, haciendo esta obra redentora desde hace más de 2000 años, que Él es el que ha estado allí, ¿cierto?, trabajando sin descansar, sin parar el Espíritu Santo. Y vemos, ¿cierto?, por ejemplo, hombres extraordinarios como Pablo. ¿Quién instruyó a Pablo? El Espíritu Santo. O sea, ahí vemos, mire, yo hace unos meses atrás vinieron unos testigos, no, eran unos mormones. Sí, unos mormones. Y yo a toda costa ellos querían enchufarme el libro del mormón. Y me decía que el profeta Smith, el profeta de ellos, había escrito ese libro, que la Biblia estaba bien, decía, pero ellos decían que ese libro era para que yo comprendiera más fácilmente lo que la Biblia decía. Ellos me decían, no, que tú no entiendes, me decían, porque este libro, dijo el profeta, lo escribió, dijo, para que tú comprendas la escritura. Me dijo, ¿porque tú las comprendes? Le dije, por supuesto, le dije yo, porque tengo un maestro que me enseña. ¿Y quién es? Yo le dije, el Espíritu Santo. Amén. Porque le dije, y le pregunté inmediatamente, le dije, ¿y quién instruyó a Pablo? Si Pablo no podía ni a los suyos, porque lo había traicionado, ni a los que él perseguía, porque lo odiaban por la muerte de Esteban, y otros santos mártires que también murieron cuando Pablo persiguió la iglesia, como Saulo de Tarso se quedó entre comillas solo. Entonces yo le preguntaba a ellos si ellos conocían la escritura y decía, bueno, ¿y quién instruyó a Pablo? El Espíritu Santo. Entonces, pero ellos no pudieron responder, no tuvieron respuesta. No pudieron decir que fue el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, toma el libro de John Smith y si puedes, le dije, devuélveselo porque no sirve, porque no hay nadie mejor. Mira, yo un día entendí esto, no hay nadie mejor que Dios mismo interpretando su misma palabra. Porque Él no se va a equivocar, Él no va a fallar, el Espíritu Santo va a hablar por la verdad de su palabra. Y Él nos protege de no caer en la apostasía, porque cuando usted escucha algo incorrecto, el Espíritu Santo le va a hablar inmediatamente y le va a hacer ver que... Danger. Que tenga cuidado, exacto, peligro. Hace muchos años atrás, no pregunte quién, la persona nos estaba dando grandes consejos en el ministerio. Y me dijo, Claudio, este no es el único libro que hay. Claro. No, me dijo, este no es el único libro que hay. Me dijo, tú tienes que buscar otros libros, ¿te acuerdas? Sí. Psicología, de humanismo. Y cuando nos dijeron eso, dijimos no. Yo y mi esposa quedamos petrificados. Y yo no podía ni mirarla ni hacerle un cambio de luces. Porque eso inmediatamente chocó mi espíritu. Amén. A nuestro espíritu, ¿te acuerdas? Espíritu, sí. Y dijimos, ¿cómo puedo decir algo tan aberrante? Que la palabra ya no era suficiente. Yo creo que, no sé. No, y es muy peligroso. Es muy peligroso porque me acuerdo, porque esto siempre va a estar. Va a haber gente, lo advirtió Pablo, ¿cierto? En 2 de Corintios, no es que hubiera otro evangelio, sino que habían unos que lo pervertían, que diluían el evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo de alguna forma
quiere detener la palabra de Dios, pero es imposible. Pero hay unos que les gusta el engaño porque les es más fácil la psicología, la metafísica, la Bueno, el cambio ciencia. de vida, Entonces más no es mucho demanda. el esfuerzo que tienen que hacer y es más fácil esta psicología mentirosa. Mire, yo conocí una persona que sabía de psicología, pero no pudo ayudar a las personas que amaba con su psicología y tuvo que venir el Señor a su vida para que le ayudara. Y el pastor terminando hablando con esa persona acerca de Dios, porque él, aunque tenía conocimiento de psicología, Eso no, ya, no le nada. servía de nada. Entonces, esto usted se puede dar cuenta que la inteligencia del hombre es limitada, pero lo de Dios es ilimitado, tiene un poder mayor y supremo. Y por eso Dios mismo pone al Espíritu Santo, se pone él a sí mismo Amén, en la tierra para guiar a la iglesia. Entonces, amén. quedamos ahí y avanzamos. Dice la Sí, pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a la tierra? Vamos, ¿cierto? sí, Al libro amén. de los De hecho, Hechos sí. y vemos, ¿cierto? En el capítulo Sí, 2. que estoy buscando acá. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, le habla a los apóstoles y a los discípulos, ¿cierto? Leamos del principio. En el primer tratado, dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, se da cuenta que Jesús da instrucciones a los apóstoles que él escogió en el momento, pero esas instrucciones se las dio por el Espíritu Santo. Amén. Jesús no fue, dijo, no, yo, porque él se había despojado de sí mismo como Dios. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. Amén. Y esto, ¿cierto? Pasamos nosotros al libro del capítulo 2, dice la venida del Espíritu Santo. Aquí es donde esta parte de los hechos relata, pero específicamente la llegada del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo,
el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendita palabra del Amén. Señor. Mire, Este es el instante. Se da cuenta que claro. Pedro, como buen judío, tenía Conocía. súper claro aquel mensaje que se había hablado, porque Dios permitió que Pedro se le revelase a través del Espíritu Santo lo que Dios había hablado a través del profeta Joel. Amén. Sí, Señor. Para comprender y entender lo necesario, lo fundamental, que era que viniese el Espíritu Santo como Dios mismo, como persona, para poder estar sobre la tierra, para poder comenzar esta obra extraordinaria y para poder comenzar a guiar la iglesia, para poder nosotros ser llenos del Espíritu Santo, porque esta manifestación, ¿cierto?, del hablar en lenguas es la confirmación de que la persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Sí. Y los que escucharon las lenguas distintas de idioma, y en su propia idioma, ¿por qué? Porque ellos tenían el don de interpretación. Amén. Eso es lo que estamos estudiando nosotros, se estudia cuando nosotros vemos acerca de los dones. Y vemos, ¿cierto?, que esto es lo más extraordinario, y esta es la victoria de la iglesia. Y esto cuesta que algunas personas, porque el diablo inmediatamente cuando una persona dice, mire, tú eres templo del Espíritu Santo, las personas no lo entienden. No. Cuando Nicodemo le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo si soy un hombre viejo? Porque Jesús le dijo, la única forma de entrar en el reino de los cielos, ¿cuál era? Volver a nacer. Esa es la misma pregunta. Claro. Aquí se está cumpliendo lo que Jesús le dice a Nicodemo como condición para que él pudiera entrar al reino de los cielos. Y a veces es triste que la iglesia, siendo la iglesia, participantes de la iglesia, no comprenda la importancia ni la profundidad de lo que esto significa, sino que se dice, oye, pero ¿cuál semana usted es templo del Espíritu Santo? Amén. Ah, sí, ya, listo. Pero usted ve la vida espiritual de aquellas personas como Pedro, ferviente. No, ¿cierto que no? Porque después vemos, ¿cierto? Después, aquí comienza el primer discurso de Pedro, se convirtieron más de 3.000 personas, pero no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. Amén. Que él se derramó, estaba en ese instante fresquito, nuevo, el derramamiento sobre Pedro, y comienza, ¿cierto?, una serie de manifestación de poder. Ahora, ¿eso ha cambiado con el tiempo, pastora? No. No puede cambiar, porque No puede Dios cambiar. es inmutable. Exactamente. O sea, eso es lo que yo siempre le digo a Dios, le digo, Señor, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Hoy siempre será. Y nosotros, ¿qué es lo que anhelamos ver manifiesto en la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Moviéndose. la obra de Dios. Y más que, porque mire, nosotros con mi esposa nos hemos dado cuenta de esto. Hay muchas personas que llegan a cierto nivel y a la iglesia buscando hacer cosas sobrenaturales. Claro, con motivaciones incorrectas. Ellos dicen, no, es que yo estoy detrás de la unción de Dios. Claro. ¿Se acuerda, pastora? Entonces, personas que quieren no, mire, ¿sabe qué? Como un karateca, si póngame 20 aquí y yo con un dedo ni los voy a tocar. Claro. No, es que yo ando buscando la unción, yo ando buscando el poder de Dios. ¿Te acuerdas, pastor, cuando los falsos profetas hacían llover oro, supuestamente? Supuestamente era oro que caía del cielo. Caía del cielo y todos los hermanos ahí arrastrados en el y suelo mucho, buscando tele, el oro, sí. El polvo de oro, porque ni siquiera era oro, lingotes ni nada de eso. Que son espíritus engañadores y por ignorancia de la iglesia, porque no comprende que esto es algo espiritual, claro, que Dios está haciendo dentro nuestro. Y que lo que Dios dice que nosotros no buscamos el Espíritu Santo para que, o la unción, como dice algunos, yo quiero tener la unción de Dios para levantar un muerto y hacer milagros, sino que lo que nosotros debemos buscar es la voluntad de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿cierto?, que ahora la pregunta es la siguiente, la pregunta que pasamos ahora, dice si nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mire, nosotros aquí con la pastora vamos a ir leyendo algunos versículos, si quiere usted los va anotando, y vamos a ir avanzando para poder comprender. Dice en Romanos 8:14, ahí al 16, ¿cierto? Amén. ¿Qué es lo que dice? Vamos leyendo uno por uno. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque primeramente dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, lo que primero que usted y yo tenemos que buscar al Espíritu Santo. Usted no puede considerar su vida espiritual, usted no puede considerar su vida dentro de la iglesia
sino considera la dirección del Espíritu Santo para su vida. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha escuchado al Espíritu Santo que ha hablado su vida? ¿Puedes identificarla? ¿Han sido más de 10 veces? ¿Han sido más de 20 veces? ¿Qué ha pasado en tu corazón cuando el Espíritu Santo te ha hablado? Cuando tú has sentido que el Espíritu Santo, ¿has podido escuchar la voz de Dios para reconocer? Mira, el Espíritu Santo habla, ¿sabías tú? Si es una persona. Amén. Dice la Escritura, Sí. dice la Escritura, ayuda a ver que me lo busque. Dice la Escritura de que, dijo así, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Sí. Pablo, Ya os Bernabé. han dicho, y a Bernabé, porque me son propicios, dice, para la obra del ministerio. Y ahí, ¿sabes quién da dirección? El Espíritu Santo. Amén. Él habla. Y cuando la palabra del Señor, ¿cierto?, nos dice, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea, lo primero que tú tienes que entender es que el Espíritu Santo, Él va a hablar a tu vida. Tú a lo mejor puedes decirme, bueno, sí, pastor, a mí el Espíritu Santo me habló, hace 5 años atrás me habló. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te habló? ¿Cuándo fue la última vez que tú le escuchaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste escuchar por parte de Dios lo que Dios quería hablar a tu vida? Porque si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, dice que el Espíritu Santo dice, ¿qué es lo que dice? Nosotros somos Guiados por el guiados. Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y si yo soy guiado por el Espíritu Santo y yo no escucho al Espíritu Santo en mí, ¿cómo el Espíritu Santo me va a guiar? Y me dijera, pastor, ¿sabe qué? Tengo una duda. No sé si alguna vez el Espíritu Santo me ha hablado. Bueno, es una tremenda duda. Así Porque es. una cosa que tú no le escuches no significa que no esté en ti. Porque si el Espíritu Santo viene para guiarnos a nosotros, es porque Él está en nosotros. Entonces, ¿a qué parte del ser humano habla el Espíritu Santo? A nuestro espíritu. ¿Y dónde nosotros le escuchamos? Eso está en Hechos. Amén. Hechos 13 dice, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Está Hechos 13, claro. Versículos 1 y 2. Gracias. Hechos 13, versículos 1 y 2. O sea, el Espíritu Santo parte dirigiendo a la iglesia. Amén. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos y leíamos los evangelios? Vamos a seguir leyendo el otro versículo que está acá. Y veíamos como Jesús, ¿qué es lo que hacía? Él apartaba a sus discípulos y les daba instrucciones. Ahora las instrucciones nosotros las recibimos también de Dios, también de Jesús y también del Espíritu Santo, Amén. Porque los tres son uno. Exactamente. Entonces cuando nosotros vemos cómo el Espíritu Santo comienza a dar instrucción a la iglesia para ordenar la iglesia, porque la iglesia estaba recién comenzando, claro. Y se necesitaba levantar hombres de Dios. Romanos 8:15. ¿Qué dice, pastora? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. O sea, lo primero que nosotros tenemos que comprender, tú tienes que examinar en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay temor? ¿Tu vida está llena de temores? En estos momentos de pandemia, en estos momentos que hay escasez, que se está hablando de todo lo que pasa económicamente, de la muerte, todo que es terrible. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay temor? ¿Estás lleno de temor? Hay personas que antes de esto ya estaban llenos de temor. Sí. Y que siempre viven en temor. Siempre están con temor, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo en sus vidas. O sea, si el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, claro, de un hijo de Dios, ¿qué es lo que primero debía salir completamente del corazón? El temor, porque dice que el temor a Dios quita todo. El perfecto amor, ¿cierto? El perfecto amor quita echa fuera todo nuestro temor. Claro. Porque aquí está hablando, ¿cierto? Cuando dice la Escritura, dice que no recibimos, ¿cierto? El espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor. ¿Por qué? Porque nos liberta. Nosotros cuando estuvimos en esclavitud, ¿a qué tiempo se refiere? Al tiempo que no conocíamos al Señor y estábamos esclavos en el pecado. Esclavos de Satanás. Y nuestra vida cuando estábamos esclavos de Satanás, estábamos llenos de temor. Teníamos temor por todo. Yo tenía temor por todo. Tenía inseguridad, tenía temor, tenía absolutamente. Claro que sí. Pero hay personas que eso es lo que usted tiene que entender, es lo que usted tiene que reflexionar.
Claro. Porque si usted y yo somos hijos de Dios, Y tenemos temor, entonces hay hay algo que no está bien en nuestra el vida. Espíritu Santo, usted diga al Espíritu Santo, yo renuncio a este temor. Sí. Hay personas que tienen temor porque los hijos van a trabajar. Hay personas Claro. que tienen temor porque el esposo salió en la mañana. Hay personas Claro. que tienen temor al día de mañana. Claro. Y hay personas que tienen temor porque, no sé, sienten temor. Exacto. Simplemente, ay, no sé, me duele el Siento de estómago, que, algo malo va a pasar. claro, Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, primero yo lo tengo que escuchar, y segundo también lo tengo que sentir, porque eso es lo que está diciendo. Y además está diciendo lo siguiente, dice, que los que tenemos al Espíritu, dice, le llama el Espíritu de adopción. ¿Sabe lo que significa el Espíritu de adopción? Es el que a nosotros, mire, nos permite ser personas que tenemos la convicción, escuche bien lo que yo le voy a decir, la convicción de que hemos sido adoptados por el Padre. O sea, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que tener la seguridad. hay una convicción Sí. puesta por Dios de que Él nos adoptó. Por eso el Espíritu dice de adopción. Y por el cual, ¿sabe lo que se llama Abba Padre? ¿Qué significa? Abba Padre, Padre. El papito lindo, Claro. papito mío, papito amado, es como para decir es así, es como cuando el niño es pequeñito. Padre, Padre. Cuando el claro. niño es pequeñito, el niñito sí tiene a lo mejor ¿a qué hora empiezan a caminar ya los bebés? Como a los 2 años. ¿A los 2 añitos? Sí, a los ya, 2 añitos. ¿cierto? Y antes de eso el niño No, comienza... como el año, así como el año, año y medio. sí. Algunos se demoran más, pero como el año y ¿Y medio. qué hace el niño para poder pararse? Gatea primero Y y después tira su manito. ¿Para quiénes? Para que los padres, para que lo Para que los papás lo tomen en Claro. brazos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él puede confiar en sus padres, porque sabe que son los que le han cuidado, los que han estado a su lado. Y lo que está diciendo el Espíritu Santo, está diciendo que si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros debiéramos sentir la paternidad de Dios sobre nuestra vida. ¿Te sientes tú verdaderamente como un hijo, una hija de Dios? Muchas personas cuando le dicen, sabes que tú tienes un Padre Celestial, lo primero que sucede en sus corazones es que si no tuvieron buenos padres, jamás comprenden esto. Porque el diablo está encargado, él está interesado en robar. Y mira, hemos recién analizado 2 versículos. El diablo está encargado de robar la palabra de Dios en el corazón de la iglesia. Porque aquellos que dicen, si tenemos el espíritu de adopción, porque nosotros fuimos adoptados por el Padre, por su voluntad, mira, habría sido suficiente con la salvación de Cristo en la cruz. Pero además de eso, el Padre nos adoptó para ser hijos suyos. Podríamos haber sido siervos solamente, pero Él nos puso al nivel de su hijo. Porque si somos hijos y hay un espíritu de adopción, ahora, lo que la palabra está diciendo es que usted y yo no debemos tener duda en nuestro corazón de que nuestro Padre nos adoptó y que somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Pero ¿sabe lo triste? Es que muchos lo escuchan, pero no lo creen en la fe porque aún el diablo les sigue engañando. ¿Y cómo sé que les sigue engañando? Porque muchos siguen en angustia, muchos siguen en tristeza, muchos siguen en desesperanza, muchos siguen en soledad, muchos siguen con pensamientos vanos, como cuáles. Pastor, nadie me ama. Pastor, yo a nadie le importo. Pastor, nadie se está preocupado de mí. Pastor, yo siento un profundo vacío en mi corazón. Sabes que cuando yo comprendí esto y entendí y dije, Señor, si usted es mi Padre y yo recibí el Espíritu de adopción del Espíritu Santo que está en mí, entonces yo me levanté para orar en mi vida. Yo estoy hablando de mi vida personal. Me levanté en mi vida personal, a pesar que estaba mi esposa, mis hijos hermosos que el Señor me dio, con los cuales he sido muy feliz durante todos estos años, muy feliz junto a ellos, pero aún había un vacío en mi corazón y yo decía, Señor, si yo soy hijo suyo, ¿por qué me siento tan a veces solo? ¿Por qué siento en mi corazón que como que siempre faltaba algo? Y yo dije, no, Señor, esto no es posible, Señor, porque el diablo me engañó emocionalmente en mi vida, me hacía un engaño en mi vida. Pero yo dije, Señor, esto es imposible, Señor, porque si yo tengo un Padre Celestial y usted ha enviado el Espíritu Santo para que yo pueda comprender que he sido adoptado y ese Espíritu está en mí, a través del cual yo recibo la adopción, entonces dije yo voy a arrancar de mi mente, escúcheme bien, todo pensamiento
que va en contra de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que yo soy algo distinto de lo que yo fui antes de Cristo, y después de Cristo soy diferente. Tú tienes que entender que tú antes de Cristo eras de una forma, y estábamos esclavos, y estábamos metidos en nuestros pecados, y más encima con nuestro corazón destrozado por el pecado y por quienes nos rodeaban. Pero después de Cristo, no solamente fuimos perdonados, sino que Dios también viene a transformar lo que nosotros somos. Porque el Espíritu Santo, hermano, es Dios que está en ti. Y el Espíritu Santo, hermano, es algo extraordinario para hacer de nosotros algo completamente distinto, Sí, amén. algo completamente nuevo. A lo mejor tú tuviste muchas malas experiencias en tu infancia, en tu vida, en tu juventud o con tu propia familia, no lo sé. Pero el Espíritu Santo te está diciendo algo extraordinario, porque Él viene a consolar el corazón. Sí, amén. Él viene a decir, si tú no tuviste una buena familia, yo soy el que está contigo. Y si a lo mejor te encuentras solo, entonces tú ya nunca más estarás solo, porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y Sí, esto, Señor. ¿sabes por qué me detengo en esto? Porque esto es fundamental para tener victoria. Pastores, si esto fuera solamente que lo leímos como que él lee la estrella, No, y lo leímos así rápido, esto no sirve. es algo que tiene que la persona pedir, porque es algo que yo así lo he entendido también, pastor. Sí, la única forma que la palabra se haga real en nuestra vida es que debemos tener comunión con el Señor. Es imposible que usted no dé un poquito, a lo mejor un pan del día, como a veces muchos cristianos hacen. Esa es la forma de leer la Biblia, que sacan un pancito y dicen, esta palabra es para mí. No, hay que leer la palabra, hay que conocer a Dios, hay que buscar para que el Espíritu Santo es ahí donde actúa en medio de la palabra de Dios en nuestra vida y se revela y hace caer todas aquellas dudas, todo aquello temor, todos aquellos pensamientos que el enemigo va a querer atacar día a día a tu cabeza, pero es ahí donde tú tienes que acordarte de la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo te la recordará y Él nos capacita para vencer al enemigo. Si ese Amén. es lo Porque grandioso aquí, que tiene el Espíritu Santo, aquí porque está la dice que batalla. estamos sellados por el Espíritu Santo, y como estamos sellados, Él nos da el poder para vencer. Por eso tampoco lo diga en su corazón, ay, que este pecado, es que esto, no, yo lo dije la otra vez, es tu carne que no la has puesto a los pies del Señor y no la has hecho morir porque te gusta y porque te deleita tu propia carne. Pero si tú verdaderamente amaras al Señor, te dolería y dirías, Señor, yo ya no quiero más esta vida, yo quiero vivir una vida ferviente en ti, y yo ahora me dispongo a buscarte de una forma diferente. Siempre vas a tener victoria si estás en comunión, si lees palabra, si estás orando, estás ayunando. Por eso, mira, ayuna por lo que tú sientes que ha sido algo que está ligado en tu corazón y no ha sido cortado, las ligaduras de impiedad de tu corazón, como lo dice, ¿cierto? Lo dice, justo se me fue el nombre del profeta menor, porque él lo dice. Y él dice que para que caigan las ligaduras de impiedad. Isaías fue el que lo dijo cuando habló del ayuno, dijo cuando le hablaron acerca del ayuno, porque él no ayunaba de una forma diferente, y él dijo que el ayuno que agradaba a Dios era para cortar las ligaduras de impiedad. Entonces usted tiene que disponer su corazón de una forma diferente. Siempre veo yo, y con mucha tristeza, y veo que hay cristianos que todavía tienen una mentalidad instantánea. Es como que le echo el café y el agüita caliente y tengo listo el café. Como ya viene procesado, no hay que molerlo, no hay que sembrarlo ni cosecharlo. Entonces piensan de que todo esto es instantáneo, pero esto es un trabajo que debemos hacer, y acá nosotros, el único que tiene el poder para ayudarnos es nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Por eso es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es tan importante. No podemos vencer, imposible. No hay cambio. No hay ningún cambio, pero son decisiones que uno tiene que obedecer. Ahí está tu victoria. Tú decides. Tú ya probaste tu lado de esclavitud, ahora es tiempo de salir, porque el castigo para aquellos teniendo el conocimiento y no cortaron con esto va a ser mayor. No que a los otros le va a ser menor, no, es que va a ser mayor. ¿Por qué? Porque van a acordarse de la palabra del Señor y no hicieron nada
por hacer un cambio en sus propias vidas. El cambio lo hace Dios, pero no es que tú tengas que estar acostadito y es como, ay, el Señor se encargará de hacerlo todo. No, Dios te demanda. Parte del compromiso son los requisitos Amén. y también las demandas que el Señor nos da, como así Él nos bendice, nos cuida, nos protege. También hay demandas de Dios de parte de Él para nosotros que le busquemos en todo tiempo. Amén. Por eso, como dice la pastora y lo que estamos compartiendo, o sea, esto está escrito en la Escritura para que tú y yo lo leamos y podamos profundizar y podamos comprender lo que significa que verdaderamente, mira, yo te voy a decir una cosa, la identidad del cristiano, la identidad del cristiano. Yo siempre he dicho esto, pastora, si usted le pregunta, oye, ¿usted quién es? ¿Usted va a sacar su carnet de identidad para mirar quién es? No, porque sé quién soy. Usted sabe quién es, ¿cierto? Claro que sí. Pero esa identidad en Cristo, ¿la tenemos tan clara? No, porque muchos dudan de que son verdaderamente, o están perdonados, o verdaderamente son aceptados. Están heridos a veces Claro. mucho, ¿cierto? El corazón, porque eso, mira, cuando Dios dice, yo soy padre para ti, cuando Dios mismo está diciendo, yo soy padre para ti, y he puesto en ti al espíritu de adopción, el espíritu de adopción, o sea, qué cosa más extraordinaria, qué cosa más tierna de parte de Dios, que no solamente, mira, uno dice, no, viene el Espíritu Santo, Él es el que va, es el comandante principal en jefe, Él va a enviar a la iglesia, va a gobernar a la iglesia y no le interesa nada más de ti, que tú le obedezcas, porque hay gente que dice así, que Dios es un dictador, ¿ya? Y que tú le obedezcas y que siga y que avance, y que no importa tú cómo estés, pero eso no es así. No. Porque tú estás viendo acá que Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. El unigénito, único hijo de Dios pasó a ser el primogénito de Dios, porque eso, él pasó después de ser nosotros hijos del Dios Altísimo. Amén. Y ahí donde tú y yo tenemos que comprender lo fundamental de la Escritura acerca de la palabra. Yo sé que el tema del Espíritu Santo, algunos lo han escuchado, otros no tanto, y nosotros siempre estamos hablando y recordando la doctrina, la iglesia, porque esta es la victoria de la iglesia, porque el enemigo nunca va a querer que tú salgas de tus pensamientos antiguos. Nunca el enemigo va a querer que tú comprendas a qué fuiste llamado, a qué Dios te convocó. Algunos dicen, Señor, cuando usted me transforme, todo se resolverá. Y Dios te dice, no entienden, porque todo se resuelve aquí conmigo ahora a través de mi bendito Espíritu Santo que yo envié hace más de 2000 años a la tierra. Entonces muchos cristianos están esperando su redención hacia el futuro, cuando Dios dice, yo ya envié a mi Espíritu Santo. Amén. Y ya los hice hijos míos. Amén. Hijos míos, mira, yo te digo una cosa, mis hijos pueden entrar a mi cama a la hora que se les a la hora que ellos quieran. Si yo estamos durmiendo, ellos entran, ¿cierto? Claro, porque sí. Son íntimos, son cercanos, son nuestros hijos. Y yo creo que a los padres que amamos a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, van a seguir siendo nuestros hijos. Amén. Sí, amén. ¿Cierto? Amén. Es así, les guste o no les guste. Entonces cuando Dios dice que este espíritu de adopción, el cual sabe lo que debiera producir en nosotros, es que cuando tú tengas momentos de aflicción, tú puedas doblar tu rodilla y clamar al Padre sabiendo con plena convicción de que Él te está oyendo, porque eres hijo de Dios. Amén. Amén. Mira, el versículo siguiente, no hemos avanzado, pero vamos profundizando. Amén. Dice el Espíritu, en Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Ahí está la comunicación. El Espíritu Santo mora en mi espíritu y Él da testimonio. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo te está diciendo, yo doy testimonio de que ahora tú eres hijo. Amén. Del Padre Celestial. Acuérdate que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Dios te está llamando a ti como hijo. Sí, amén. O sea, qué extraordinario. Mira, Satanás, ¿qué crees tú que debe pensar Satanás? Cuando él dice a todos estos pecadores, a todas estas personas que pecan, y ahora Dios más encima los pone, porque dice que a ninguno de los ángeles le llamó a él hijo. Claro. Y dice, ya estas criaturas que no vuelan, no tienen poderes, no son como él son dice, tan como se enferman y pasan tantas cosas y se caen, son pequeños, se doblan la rodilla, etc. Y Satanás dice, y además los pone como hijos. Por eso Satanás está tan empeñado en que la iglesia no conozca la Escritura, no conozca la verdad, no conozca la palabra de Dios.
Porque si tú comprendes esto en tu corazón, esto va a desatar en tu vida algo completamente distinto. Y yo no te estoy hablando de psicología, ni estamos hablando de que el yo por el yo. No, yo te estoy diciendo todo lo contrario. Te estamos diciendo que tú no puedes. Sino el Espíritu de Dios que está en ti, el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Mira, la palabra de Dios dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. O sea, cuando Dios dice, mira, ¿sabes por qué? Las personas siempre dicen esto, no es que Dios solamente está el pecado. No, el pecado es fundamental, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero Dios viene a nuestra vida, después que hemos sido perdonados, Dios viene a restaurar nuestra vida, a sanar nuestro corazón. Así es, amén. Mira, nuestros hijos nacieron gracias a ellos, para ellos, en un hogar cristiano. Nosotros nos casamos, los primeros años no fuimos cristianos. No, éramos cristianos. Estábamos bien perdidos, no así nada más. Éramos como todos los que dicen, no, si yo amo a Dios y sí, conozco a Dios. Bien perdidos. Pero estábamos más perdidos que el Pero diablo. gracias a Dios yo no tenía memoria de esos años porque era muy chiquitito. Paulina todavía no había llegado. Y nosotros nos convertimos a Cristo y Paulina nació, sí, ella, en un hogar cristiano completamente. Sí. Y nuestros hijos no pasaron por las cosas que nosotros tuvimos que vivir. Claro. Porque ni el hogar de la pastora ni en mi hogar fueron cristianos. No. Pero nosotros llegamos a Cristo y ¿sabe lo que Cristo, aparte de perdonarnos, Él a través de su Santo Espíritu, ¿qué hizo con nosotros? Sanó. Amén, fue lo que más hizo en nosotros. Sanó nuestro corazón. Él restauró nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, pone dignidad en el corazón del ser humano. ¿Qué cosa, qué privilegio más grande puede haber de que el Espíritu Santo de Dios dé testimonio a tu propio espíritu de que somos hijos de Dios? Y esto, ahí escuché una persona dijo, pero hermano, tenéis que creértelo vos. Y dijo otra palabra más, que es como que está el de la caperucita roja, de Blancanieves, dijo, tenéis que creerte. El cuento, el cuento, para que si los hermanos también entienden. Pero entonces decía, oye, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo nos vamos a creer el cuento? Y esto está hablando, claro, si tú no escuchas al Espíritu Santo, si tú no buscas al Espíritu Santo, si tú no crees que el Espíritu Santo está en ti como templo, o sea, ahí a lo mejor vas a tener que creerte el cuento como te dijeron ellos, porque no te va a entrar por ninguna parte espiritualmente. Porque lo que Dios está diciendo es verdad. Dice además, dice, en Romanos 5:5, dice, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes lo que significa este versículo, pastora? ¿Qué amor es ese? ¿Teníamos ese amor antes nosotros? No, pues. Ese amor es el único amor con el cual usted y yo, mi esposa y todos los que amamos al Señor, podemos amar a Dios. Sí, porque éramos tan fome que no, ni siquiera teníamos amor. No, pues. Y en Romanos 5:5 dice, por eso el Señor derramó de su amor. ¿Y cómo puso su amor en nosotros? ¿A través de qué persona? A través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. O sea, cuando recibimos el Espíritu Santo, no solamente somos hechos hijos de Dios, sino que además Dios derramó de su propio amor para que le amásemos a Él. Amén. O sea, y yo, ¿por qué digo el Señor Jesucristo? Porque Él es como lo que se puede ver, que naturalmente Él entregó su cuerpo por amor a nosotros. O sea, fue un amor tan grande que tuvo el Hijo por nosotros, que aún siendo crucificado, Él tuvo ese amor para decirse, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. O sea, un amor tan extraordinario. Y ese amor también lo fue entregado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque así vino dentro de nuestros corazones, y por eso podemos ver el sacrificio de Jesús, por eso podemos ver el amor del Padre y podemos sentir también ese amor, porque yo hablaba con las hermanas en el discipulado y hablábamos acerca del amor, y el amor de Dios es algo extraordinario, hermana. Nadie aquí puede decir, no, yo amo más que Dios o soy casi igual a Dios en amar. No, porque no teníamos ese amor, por eso el Señor lo tuvo que derramarlo. O sea, no dice, y lo tuve que derramar en alguno de los hijos. Nosotros decíamos amar a Dios. Claro, decíamos. Pero cuando decíamos amar a Dios, ¿en qué lugar estaba Dios en nuestra vida? En el último lugar, pues primero estaban todas las demás cosas, y al final, si es que no acordábamos, cuando, como dice ahí una hermana, que ustedes ya saben quién es, la pata de conejo o el botiguín. Cuando nos pasa algo urgente, ¡ay, me acuerdo de Dios! Ahora sí que me acuerdo. Pero cuando está todo bien, en calma,
no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si estoy muy cansado? Tengo que ver el partido de fútbol y que va a jugar Chile y a lo mejor no lo voy a poder ver. O tantas cosas, que no sé, porque el cumpleaños, ¿sabe? Eso no es que yo esté en contra de esas cosas, hermano, pero quiero que usted entienda que están las prioridades en Dios. Entonces después cuando nos pasa algo tremendo, queremos que Dios nos conteste así de rápido. Y el Señor te dice, y bueno, y cuando estabas en el cumpleaños, cuando le diste prioridad a otras cosas antes que mí, y quieres que así de rápido yo te conteste, no es que el Señor sea un Dios vengativo, un Padre vengativo, no, pero nos hace recordar que Él anhela que de nuestro corazón salga que Él sea el primero en nuestra vida. Amén. Y no el final. Amén. O sea, lo que nosotros tenemos que comprender, que cualquier esfuerzo humano por seguir el camino de la iglesia, cualquier esfuerzo humano para amar a Dios no sirve. Si tú y yo hemos sido salvados y estamos en el camino de la fe, el único que puede sustentar nuestra vida, tu vida, dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Mira, hay personas que pasan por la iglesia, escuchan la palabra, pero no abren su corazón al Espíritu Santo y no reciben o reciben a Cristo y apagan el Espíritu Santo a lo que están sintiendo por un instante y dejan la iglesia porque dicen, la reunión es muy larga. Oh, Señor, qué tristeza nos da. No, es que aquí se adora. No, es que es mucho. Mire, nosotros vemos partió la reunión, ¿cierto? Hermanos de otro lado, los primeros 15 minutos, ferviente ahí, los primeros después de los 30 minutos ya después de los 45 claro. minutos, ya después a la hora ya están sentados, y ya nosotros seguimos adorando, porque fuera por nosotros seguiríamos adorando al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios en nosotros. Mira, si tú escuchas al Espíritu Santo, si tú sientes el Espíritu de adopción, y si tú amas a Dios, es porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. Esa es la mejor prueba de que el Espíritu Santo mora en tu corazón, porque Él quiere manifestarse a la vida de cada creyente. Si tú amas a Dios, y cuando lees la palabra, a lo mejor cuando lees Isaías 53, aquel fragmento de la palabra que iba leyendo, ¿cierto?, el etíope, mira, yo cada vez que leo acerca de la crucifixión del Señor, yo no puedo dejar de no llorar. Tal vez digan, el pastor lloró. Pero sabes que no puedo dejar de no llorar y de meditar en cada versículo que está escrito ahí, y de decirle cada vez que paso por esa parte de la escritura, y decirle, Señor, oh Señor, gracias, Señor. Y decir, Señor, en la noche cuando me acuesto, digo, oh Señor, gracias Señor, porque usted me ha librado de mi destino de fuego, de mi destino de muerte eterna, de mi destino de condenación. Usted, Señor, me limpió, me lavó y me perdonó, y todas las noches y todos los días le doy gracias al Señor, porque sé que Él me rescató. Tal vez cada uno sabe lo que hizo, lo que no hizo, lo que pecó y lo que no pecó, pero cada uno sabe perfectamente bien. Y los que tenemos conocimiento hoy por la Escritura de lo que Dios nos rescató y cuál fue el precio de ese rescate. Y eso es lo mismo que sucede, y yo creo que sé que a muchos hermanos les pasa, porque a mí me pasa mucho cuando estamos en la Santa Cena, porque no es algo que es un ritual que debemos cumplirlo, no. Cuando verdaderamente bebemos de esa copa, comemos del pan en el cual el Señor estableció su Santa Cena, uno hace memoria y recordatorio acerca del sacrificio en la cruz, cómo el Señor selló su pacto hasta el final de ser Él el Cordero inmolado que dio su vida por todos nosotros. Entonces, hermano, esto también el Espíritu Santo nos revela, esa revelación mayor del sacrificio de amor que hizo Jesús en la cruz, y cuando estamos cenando no lo hacemos así como, ay, hay que hacer esto, pastor, rápido. No, esto es con conciencia. Por eso el Señor manda que no tomemos la Santa Cena indignamente, sino que si nosotros hemos pecado, pidamos perdón al Señor antes de comer y beber su copa, porque si no traemos juicio sobre nuestra vida. Hay un temor reverente, que dice la pastora que estaba hablando, y ese temor reverente revelado a nuestras vidas cuando el Espíritu de Dios, mira, Dios sabe lo que Él espera, es que tu espíritu se sujete al Espíritu de Dios. Y cuando tu espíritu se sujeta al Espíritu de Dios, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad va a girar en torno a lo de Dios. No hay otra forma, no existe otra manera. No existe otra manera. Cualquier otra cosa, por eso mira, hay cristianos que están toda su vida batallando
porque se emocionan, no dejan que el Espíritu les busque ni les guíe, porque no se llenan del Espíritu Santo. Y lo que es peor es dar cabida al pecado, como decía la pastora, porque ahí el Espíritu Santo se constriñe, se entristece, se retrae. Vamos a hablar de eso, si alcanzamos hoy, para comprender qué cosa, de que el Espíritu Santo, Él es el que va a hacer que, si Dios pone de su propio amor, porque ni tú ni yo ni nadie éramos capaces de amar a Dios, nadie es capaz de amar a Dios, y Dios puso sobrenaturalmente de su propio amor para que le amásemos a Él, y para que de esa forma nosotros, ¿sabe lo que, por qué yo te puedo decir esto? Porque el amor, ¿sabe lo que produce en nosotros? Un gozo. Amén. Cuando están los enamorados, mire, en la casa de mi suegra cerraban la puerta a las 10 de la noche y al otro día o a las 11 de la noche cuando iba más tarde, después a las 12 de la noche y me tenían que echar. Cerraba la puerta mi suegra y el otro día abría la puerta a las 9 de la mañana y yo aparecía detrás de la puerta al tiro. Y seguramente pensaba que no había tomado ni el colectivo ni me iba a mi casa a dormir, sino que yo me iba a tomar el colectivo a la hora que fuera. Llegaba a mi casa, me acostaba, el otro día me levantaba, me vestía, y como no me quería mucho en casa, así que ¡pum! Pero pastor, ¿te acuerdas que, y yo me río porque o sea, sí tenemos que estar enamorados? ¿Qué va a contar, pastor? No es tan tremendo. Pero, ¿sabes? Nosotros salíamos con frío, podía estar lloviendo y nosotros fascinados. Y nosotros cuando volvemos cristianos, que está lloviendo, buscar una gotita, no, está lloviendo, no ir a la iglesia, hace mucho frío, no, que me duelen los huesos, y tenemos muchas excusas, y cuando hace mucha calor, es que hace mucha calor, no voy a ir tampoco, pero sabe, ahí uno se ve la pasión y el amor que tenemos hacia el Señor, porque yo decía, Señor, yo salía con lluvia, había frío, mi mamá estaba acostada ya en la cama tempranito, con su tacita de té, y yo saliendo con el pastor, y ni siquiera con un tremendo abrigo, el jerseycito, y cierto, una bufandita, y salíamos a caminar, ni siquiera íbamos a aplanar, claro, y con frío, y no sentíamos ni frío, no sentíamos lluvia, no sentíamos calor, no sentíamos nada, porque estamos enamorados, ¿por cierto? Cuando uno está enamorado, ¿qué teníamos? Gozo. Tomábamos la P, la antigua P, nos bajábamos ahí en las torpederas, y de las torpederas nos íbamos caminando toda la costa, toda la orilla del mar, hasta llegar al Plan, Calle Condel, Prat, y nosotros como que nada. Claro. ¿Por qué? Porque el amor produce gozo. Así es. O sea, si Dios no hubiese puesto el amor en nosotros, usted no tendría gozo de ir a la iglesia. Claro. Y si usted y yo tenemos gozo de ir a la iglesia, es porque Dios puso de su amor, para que usted y yo sintiésemos gozo cuando uno está adorando, alabando y dice, qué hermosa estuvo la reunión, y muchas veces estamos en la iglesia y dice, no queremos que termine la reunión, y hay otro hermano que está así agarrado así, y van a seguir así, por favor. No puede ser. Y decía, ya así como que tomaban el teléfono, mucho, y ya está diciendo, y que el teléfono, y decía, porque están desesperados. Claro. ¿No? ¿Es verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque si no hay amor, no es gozo. Claro, entonces la persona, porque es una obligación ir a la iglesia. O sea, es una tortura. No es un gozo y una alegría de ir delante del Señor, es una tortura para aquel que está pensando en el horario, porque nunca van a poder sentir al Espíritu Santo mayormente, porque es como que le ponen límite al Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo, yo tengo de las 10 hasta las 1:30 nomás. Si no te presentas a esa hora, yo me voy nomás. Pero no es así, nosotros debemos someternos, y esto se lo digo en el amor del Señor, amén, hermano, en el amor del Señor, porque así el Señor, mire, a veces hemos estado orando, y esto es individual, y el Señor no dice ninguna cosa, pero el Señor espera que te quedes un momento en silencio y quedes un tiempo más para escuchar lo que te va a decir. A lo mejor justo te va a parar y el Espíritu Santo te va a hablar en ese momento, porque el Espíritu Santo no está a las órdenes de nosotros. Nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo, hermano, nunca se te olvide eso. Nuestro Dios no es el niño de los mandados. Nosotros somos los siervos. Él es el capitán máximo. Amén. Él es el que va delante de la iglesia. No es así como, bueno, Dios, si tú no me contestaste ya, yo no voy a ir más a la iglesia. No, si tú no me contestas, yo sencillamente no voy a seguir orando. No, hermano, esos son pensamientos demoníacos que vienen a atacar tu mente, porque sabe el diablo que si tú sigues perseverando en la fe,
a través del Espíritu Santo, vas a salir más que vencedor. Y eso te lo doy firmado porque es así, todo lo que hemos experimentado. Por eso el Señor nos tiene que meter en proceso, porque no hay otra forma para quebrantar nuestro carácter, para quebrantar en nosotros la impaciencia, para quebrantar en nosotros la arrogancia y la orgullez y la altivez de corazón. Y se lo digo porque uno lo ha experimentado, no porque esté criticando o hablando en contra de otro hermano, no, porque uno lo ve y lo siente. Entonces Dios te tiene que quebrantar porque es así lo que el Por Espíritu Santo misericordia. obra después en nuestra Por vida. misericordia, porque Dios busca para que usted y yo alcancemos salvación. Claro, Pero amén. si fuera por nosotros no lo buscaríamos. No, pues no lo Entonces, haría. cuando estamos hablando acerca del amor, usted tiene que entender que el amor Dios lo derrama para que nosotros sentimos gozo cuando le adoramos, sentimos gozo cuando estamos en su presencia, cuando estamos en la iglesia, cuando vamos a hacer un retiro. ¡Ah, pastor, qué rico! Vamos a hacer un retiro, cuando pudimos hacer vigilia, Oh, qué hermoso, qué glorioso. sí. ¿Y por qué nos gozábamos? ¿Y por qué nos gozamos? Mm. Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Amén. Ahora, si el amor de Dios está en mí y yo me gozo con Dios, la pregunta es la siguiente: ¿se gozará Dios también con nosotros, con la Sí. iglesia? ¿Qué cree usted, pastora? Sí, amén. Por supuesto que sí. O sea, yo me gozo con Dios y Dios se goza con su iglesia de que nosotros le disfrutemos a Él, porque es un amor que Dios corresponde. O sea, Dios no es un Dios, hermano, no es una estatua, no es un pedazo de fierro, de palo o de hielo para no sentir. Por el contrario, dijimos que son tres personas y cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros le correspondemos con gozo a Dios para mantenernos en santidad, para buscarle a Él, el Espíritu Santo también se goza junto a usted. Amén. Y Dios se goza junto a su iglesia. Y el amor que Dios ha puesto hace que haya un gozo entre Dios y su iglesia, Amén. entre nosotros y el Creador. Y hay un amor que Dios mira a su iglesia y la mira con gozo, la mira con ese amor que Él mismo derramó para que la amásemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hay nada más extraordinario, la pastora me correspondió su amor, que cuando uno le corresponde en el amor y responden cierto, positivamente a ese amor. Sí, por supuesto. Y cuando Dios ve que ese amor Es que Dios mutuo. puso en nuestros corazones y correspondemos ese amor hacia Dios, ¿cómo cree usted que Dios se siente? Alegre, Gozoso, alegre, como dice la pastora, gozoso de ver que su iglesia ha Amado, correspondido sí. a su amor. Amén, qué hermoso. Y le ha correspondido y aún avanza. Por eso es una relación personal con Dios. Por eso el Espíritu Santo es tan fundamental en tu vida. Tú tienes que desechar todas las mentiras que el diablo te ha dicho. Porque a lo mejor ha estado años, a lo mejor en la iglesia y a lo mejor nunca ha sentido el gozo. Yo conozco mucha gente que estando en la iglesia son muy amargados. Y hemos tenido que hablar de cosas pasadas y hemos tenido que Dios le ha administrado y Dios ha votado y Dios ha sanado sus corazones. Amén. Pero si no hubiese estado esa instancia, esas personas habrían seguido siendo igual, creyendo las mentiras del diablo. Amén. Muchos han pasado por experiencias horribles y por Sí. cosas muy dolorosas, pero Dios cumple su palabra y Él a nosotros nos ha hecho nuevos. Y el amor de Dios transforma nuestra vida. Vamos a seguir con la palabra en Tito 3, del 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Mira, Gracias, Señor. dice hasta aquí, solamente sabemos, por eso yo en un principio cuando te hablé dije, la palabra lo único que nos habla es de la salvación. Sí. Aquellos apóstatas mentirosos que te dicen que Dios murió en una cruz para hacerse pobre, para que tú fueras más rico, esas son mentiras del diablo. Por todas partes la palabra de Dios te habla de un cambio de vida, de una transformación, de lo que yo decía, que si tú te encontraste con Cristo, no puedes seguir siendo el mismo de antes. Y lo que está diciendo aquí es una palabra que yo encuentro extraordinaria, que es la regeneración. Regeneración, cuando Dios vuelve a nuestro ser, vuelve a hacer en nosotros cosas que a lo mejor murieron, cosas que a lo mejor se perdieron, cosas que a lo mejor fueron dañadas en nuestra vida. Sí. Dice, Amén. ¿quién hace esto? El Espíritu Santo. Él regenera y renueva.
La renovación tiene que ver con una restauración. Mira, yo siempre te he dicho esto, hay cosas en nuestra vida que van a ser restauradas por Dios. Es como cuando hay una casa antigua y ya está cayéndose a pedazos, entonces lo vimos una casa así, Sí, y dice, muy caro, nunca restaura al una Señor. casa, Bueno, no. es caro, pero el Señor nos restaura a nosotros porque no Por nos eso el desecha. Señor, disculpa pastor, por eso el Señor habla en su palabra que no debemos poner un parche nuevo en un vestido viejo. Esto es igual, Pero Dios es exactamente el único igual. que nos renueva, nos Sí, restaura. y ¿Por Él qué? también hace cosas ¿Por nuevas en qué? nosotros. ¿Por qué? Porque Dios viene a nuestra vida y no es como que tú entregaste tu vida a Cristo. Nosotros no somos una secta, nosotros somos personas libres en Cristo ahora. Amén. Pablo dice, yo ahora preso, pero no se refería a la prisión Mm. donde él estaba. Dice, ¿preso de quién? De Cristo, ¿Pero de qué? De su de su amor. amor. De su amor. Digo, yo Es preso, más, decía que era esclavo de esclavo de Cristo, Cristo, por amor a por Dios. amor. Siempre Él decía que era por amor. O sea, ¿qué Dios hace en nosotros? Dios restaura tu vida. ¿Sabe lo que significa eso? Que Él toma nuestra vida Amén. y no te anula, Mm. no cancela tu personalidad, como algunos dicen por ahí, le lava el Cerebro. cerebro. Oh, Yo siempre he contado la anécdota sí. de un familiar que cuando iba a nuestra casa y nosotros le predicamos, obviamente, entre comida y tecito, y cierto, nosotros con mi esposa le predicamos. Y un día dijo esto, a mí me causó muchas gracias. Nunca, él decía, nunca miren a Claudio a los ojos, ¿verdad? Sí. Porque si lo miran a los ojos, ahí sonaste. Si lo mira a los ojos, no me mira a los ojos, hermano. No. Si lo mira a los ojos, decía, no, ahí te va a convertir. Y yo siempre que hablaba con esta persona al lado, me decía, sí, oh, sí, y me daba la mano así, uy, ¿qué le pasa a este tío? Oh, sí, y me miraba al lado, así, nunca me miraba de frente, así, look at me, ojo a ojo, no, nada que ver, porque el que transforma y el que renueva es el Espíritu Santo. Amén, Cuando sí. Dios renueva nuestra vida, Él respeta nuestra esencia como persona, pero Él renueva todo lo que estuvo malo en nuestra vida, Amén. Dios lo renueva. Y cuando Dios dice que la regeneración es que Dios pone en nosotros lo que nunca estuvo. Hay personas que a lo mejor tuvieron una mala experiencia con los padres, a lo mejor una mamá, hay cosas que los que me conocen a mí conocen mi testimonio, y cuando hay una mamá ausente o un papá cierto ausente, Claro, también. eso no se puede suplir, no hay cómo suplirlo, porque no hay cómo usted diga, ¿sabes? Usted su papá no estuvo, su mamá no estuvo, ya tómese esta pastillita y eso lo va a suplir. ¿Se puede hacer eso? No, pues no se puede. Y las personas, ¿cómo crecemos con un tremendo forado en el corazón porque eso no estuvo? Pero Dios, ¿qué hace? Dios regenera, o sea, que Él vuelve a generar, regenerar, Él vuelve a generar lo que no existía en la Amén. vida de esa persona, o lo que sí existió en un momento y se apagó completamente. Los que conocen el testimonio, no voy a hablar de eso porque si no estaríamos hasta mañana, como a las 2 de la mañana, aquí estoy hablando. Lo que Dios hizo en mi vida fue poner de nuevo un amor por alguien que como progenitor yo lo había perdido porque había sido muy dañado y Dios en los últimos años me permitió volver a regenerar ese amor. Amén. En forma extraordinaria y en forma completa, ¿cierto, pastora? Sí, amén. Pero y todo esto es hecho ¿por quién? Pues dice en el Espíritu Santo. Así Lo dice con es. todas sus Amén. letras. O sea, si no hay, mire, sin el Espíritu Santo no hay victoria. No hay victoria. Usted seguirá pensando las antiguas cosas y seguirá mirando su vida como antes la vio de seguir a Cristo, de encontrar a Cristo. Yo me encontré a Cristo y mi perspectiva de mi vida cambió. Claro que Completamente, completa, totalmente. Yo sé que Dios me ama, yo sé que tengo un Padre Celestial, yo sé que tengo una patria eterna, Amén. arriba en los cielos, yo sé que Cristo murió por mis pecados Sí, y Él Señor. me perdonó. Amén. Y eso, el diablo haga lo que haga, él no puede arrancarme, él puede venir a atacarme, puede venir a presionarme en las noches, puede venir a traer presiones, tratar de provocar accidentes, muchas cosas hemos pasado, pero no puede cambiar que soy un hijo de Dios. Así es. La iglesia está en victoria. Amén. Él está Sí, condenado. Señor. Nosotros estaremos una eternidad con Dios. Él estará eternamente. Amén. Ya juicio sobre él ya hay. Y ha sido separado. Él está derrotado. La iglesia está en victoria. Entonces, pero como pastor, si tengo todos estos problemas en la casa, es que tienes que entonces creerle a Dios. Créele a Dios, créele a Dios, créele al Espíritu Santo, créele a la victoria que Él te ha dado. Deja de pensar en aquellas cosas que el diablo pone en ti. Amén. Porque, por cierto, vamos a hablar después más adelante en otras prédicas que el Señor nos va a dar acerca del campo de batalla que es la mente. Sí, ahí habla el Espíritu Santo y también te habla el enemigo. Así es. El tema es tú, ¿a quién le vas a hacer caso? Vamos a ir terminando ya con esta parte, dice,
dice, ¿cierto? El Espíritu Santo, Lea de nuevo el pastor el de Tito. acá, ¿cierto? Sí. Pero cuando, dice, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no hay obra. No hay obra, ¿ves? Hemos dicho claramente que era imposible que el hombre fuera santo, que usted y yo fuéramos santos de Dios. Imposible, pero Dios nos hizo santos. Sino dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente. Amén. Gracias, Por Señor. Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. O sea, Dios a uno le dio un poquito, a otro le dio... No, dice, ¿Qué dice, pastora? Dice abundantemente, oh Señor. Por Jesucristo nuestro Salvador. Y que además fuimos justificados por su gracia, ¿cierto? Viniésemos a ser herederos. Y esa palabra heredero, ¿quiénes son los herederos de nuestra familia? Los que son reconocidos como hijos. Ahí están los herederos, ¿cierto? ¿Quiénes son los herederos? Los hijos. No tenemos muchos, pero ni importa. Ahí están los herederos. No hay mucho que heredar hijos, pero la mayor herencia es Cristo en sus vidas. Amén. Esa es la herencia que le hemos viniésemos dejado. a ser herederos, dice. Amén. ¿Y sabe por qué no dice heredero? Porque somos hijos. Hijos de Dios. Herederos claro. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Y hasta aquí lo vamos a dejar hoy día, porque lo que viene más, lo que tenemos que hablar, que es acerca del templo del Espíritu Santo, es muy importante. Amén. Y no lo vamos a hablar en 5 minutos. Amén. Pero hasta aquí usted tiene todos estos versículos, que solamente hemos tomado algunos, porque hay muchos versículos en Romanos y en toda la palabra del Señor que nos hablan acerca de la relación de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Podrá un cristiano vivir sin el Espíritu Santo? No, pues. Entonces no es creyente, no conoce a Dios. ¿Y si la iglesia no enseña esto? Ellos están en un juicio delante del Señor, y también para aquel que recibió a Cristo, porque también es un mandato de Dios que debemos escudriñar la palabra. Mire, va a haber muchos siervos que van a hablar lo correcto, la sana doctrina, pues eso es sana, porque es doctrina que son las enseñanzas sanas que Dios nos da, pero también hay malos maestros, hay malos pastores que se han ido lamentablemente corrompiendo por estas corrientes, donde hoy día se escucha que hay iglesias que hoy día están llevando a su iglesia diciendo que deben pedir perdón a la tierra por todo lo que han hecho mal, que es algo que sabemos que es completamente incorrecto, porque a quien se le debe pedir perdón es solo a Dios. Amén. Pero no a la creación, no lo que Dios creó. Entonces, ahí usted ve, por eso los rituales que hacen los mapuches, ellos creen en su madre tierra como mucha gente y tienen el concepto que la madre tierra les habla y que tienen que derramar y hacer ciertos conjuros. Hermano, eso es idolatría y Dios lo detesta, porque Dios ha creado todas las cosas para Él y son hechas por Él y para Él. Y Él lo que espera que los hijos de Él le adoren y le amen solo a Él, y esto nosotros debemos enseñarlo a la iglesia. Ahora, está en usted su responsabilidad de verificar los versículos que estamos hablando, pero a la vez usted debe buscar a Dios, porque no le va a servir delante de Dios decir, ay Señor, me equivoqué, pero porque escuché solo al pastor. No, su responsabilidad es escudriñar toda la Escritura, porque está inspirada por el Espíritu Santo y sellada por el Espíritu Santo. Así que nosotros no vamos a tener pretexto delante de Dios para haber oído su voz. A veces queremos yo siempre lo digo, porque pasa de que yo le hablo a la iglesia, tenemos nuestra hermana Elita, ¿cierto? La amamos mucho a la Elita, pero hay muchos hermanos que prefieren más que orar y buscar en el Señor, como que, hermana Eli, ore por mí, tiene que hablar el Señor a través de mí. Usted tiene que hablar, algún mensaje tiene que haberle dado para mí. No, hermano, el mensaje aquí está, mire, aquí se lo tiene el Señor, preparadito, calientito, pancito fresco le tiene el Señor. Ese es el mensaje que el Señor tiene. Y lo que nuestra hermana Elite, como muchos hermanos que oran por nosotros y nos dan palabra de Dios, solo es confirmación a lo que el Señor ya ha hablado en nuestra vida. El Señor nunca le va a hablar a través de la hermana Eli
con quién te vas a casar. Sí, te vas a casar con este. No, 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 porque el Señor usa a sus profetas para hablarle a la iglesia Para de edificarla, la santidad, de la exhortarla exhortación, y de consolarla. exactamente. O sea, ese es el deber de los profetas y el deber de la palabra de Dios que ejecuta en la vida de ellos para confirmarnos a través de su palabra de lo que dice. Para que usted no esté ¿cómo se llama? Soñando en su mente. No, usted, si hay decisiones que va a tomar, póngalas delante del Señor. Y el Señor le confirmará y usará cualquier vaso, va a usar para hablar a su vida. Amén. Para que obviamente un vaso que usted está viendo que tiene fruto, ¿cierto? No cualquier vaso, sino que un vaso que el Señor va a poner para que solo le confirme a lo mejor lo que a usted le ha costado tomar esa decisión. Pero esto es claro de que nosotros debemos pedir al Espíritu Santo revelación Amén. cada día de nuestra vida. O sea, en otras palabras, después de escuchar este mensaje de la palabra, ¿qué debiera hacer la iglesia? Comenzar a buscar del Espíritu. a Dios. Sí, O sea, si del después de Espíritu escuchar Santo. todo esto que Dios dice por su palabra, para que Dios venza en tu vida, tú tienes que empezar entonces a buscar de Dios y a votar en tu vida todos esos pensamientos que no provienen de Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. Y lo más importante, por eso ahí hoy día se hace más vigente en lo que habla el Señor en Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes. La única forma que usted esté ferviente dentro de la iglesia y que tenga usted un avivamiento personal, como ya lo hemos hablado con el pastor, es que usted tenga la llenura del Espíritu Santo en su corazón, tenga su reserva espiritual, porque el Señor habla que las 10 tenían, mire qué increíble lo que Dios habla acerca de las 10 vírgenes, que eran prudentes y otras eran insensatas, pero las 10 tenían lámpara. Ah, si tenían lámpara, entonces tenían la palabra, porque la palabra, ¿cierto? Dice que es lumbrera, claro, y es lumbrera a nuestros pies. Entonces tenían lámpara, quiere decir que entonces tenían la palabra. Y dice que las que eran prudentes tenían una reserva. Amén. ¿Cierto? Los cuales las insensatas no guardaron las reservas, que es el Espíritu Santo, hermano. Es tan importante que tú busques en este tiempo tener tu reserva para que cuando nosotros volvamos a la iglesia, porque sé que el Señor nos va a permitir reunirnos, pero no que sea algo solo emocional, que digamos, el primer día vamos ferviente y vamos todos, y el segundo domingo, ay no, que no tenía muchas ganas, mejor lo escucho por internet. No, hermano, Dios se va a mover donde está el cuerpo de Cristo. Hoy día se está moviendo porque el Señor permitió que estuviéramos así para buscarle de una forma diferente. Pero cuando nos reunamos como piedras vivas, templo de Dios, ahí, ejecutado ahí en nuestras vidas, va a ser algo glorioso que no tiene que acabar ni cuando llegue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, que se mantenga todo ferviente hasta el domingo, el jueves, cuando nos reunamos constantemente, hermano. Por eso es importante, pastor, que el Espíritu Santo avive el fuego dentro de nosotros y gobierne nuestra mente, nuestro corazón y la iglesia. Ladrillos vivos. Amén. Somos nosotros la iglesia. Sí, amén. La iglesia no es el local, es el lugar donde nos reunimos. Sí, amén. Nosotros somos ladrillos vivos porque usted y yo somos la iglesia. Sí, amén. Amén, pastor. Amén. Esperamos en el Señor de que esto inquiete el corazón de todos para buscar al Señor y comenzar a pedir a Dios y al Espíritu Santo que nos dirija y que por supuesto el Espíritu Santo te va a decir cómo te voy a hablar si ni siquiera lees mi palabra. No es posible. Entonces, esperando para reflexionar, porque yo vuelvo a lo que digo y creo por lo que dice el profeta Joel y por lo que dice las palabras de Pablo en el libro de los Hechos, que este es el postrer tiempo final, que Dios derramó de su espíritu sobre toda carne y que Él viene ahora para avivar su iglesia, pero es un avivamiento personal. Si no hay Espíritu Santo, si no hay consideración a su presencia en nuestras vidas, no habrá avivamiento. Puede haber una emocionalidad, como dice la pastora, externa, un fervor externo, claro, pero por dentro, no, eso no sirve. Son adoradores en espíritu y en verdad. Eso es ser adorador en espíritu y en verdad, que el gobierno de nuestra vida está bajo la autoridad del Espíritu Santo.
Siempre dice, ay, quiero adorador en espíritu y en verdad, ay, la hermana es muy espiritual. No, Señor. No. Eso no es una actitud de ser espiritual. El gobierno del Espíritu Santo nos hace espirituales, Amén. porque no hay otra forma, por cuanto Dios es el único que es el más perfecto, adorando y guiando a la iglesia. Por eso Amén. dice Jesús en el Evangelio según San Juan, cuando dice, Él me glorificará, Sí. Él os enseñará, Él es el Espíritu de verdad, Amén. Él os guiará, porque Él está, esa es la función extraordinaria, que nosotros, la iglesia, glorifiquemos al Padre y al Hijo a través del Espíritu Santo, guiando a la iglesia en la tierra. Esa es la victoria, y ese es el Evangelio. Amén. Por eso, lo último, ¿por qué cree usted que cuando nosotros oramos, Satanás arranca? Porque lo mira usted, que es muy soberbio y le teme a ¿Porque usted. es un gigante? Claro, un tremendo gigante. No. Dice la palabra que los ángeles son mayores que nosotros en fuerza Sí, y en y inteligencia. en inteligencia. O sea, Satanás es un ángel caído y que en su locura, porque él piensa aún que va a ganar, en su locura, es muy superior al ser humano. Pero ¿sabe lo que él ve? Al Espíritu Santo de Dios, Amén. que está en ti y en mí, Sí. y Él no se va a meter Así es. con aquel que le venció en la cruz. Y que más encima es Dios y ya tiene sus días contados. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y si el enemigo quiere meterse con la iglesia, tiene que ir a la cabeza. Y la cabeza es Cristo y ahí está, ahí nomás, no hay nada más que hacer. ¿Estamos en un mundo caído? Sí. ¿Estamos en un mundo que está bajo el gobierno del enemigo? Sí. Pero también estamos en un mundo que está a punto de cambiar. Y todo lo que está pasando forma parte del proceso preliminar para lo que viene, que es el tiempo final. Afirma tu vida en Cristo, dedícale tiempo y habla con el Señor y dile, Señor, yo quiero sentirte en mi corazón, quiero dar cumplimiento a esta palabra en mi vida. Sí, amén. Señor, abre mis ojos, perdóname Señor. todo el tiempo que te he ignorado, Señor, y comienza, Señor, esta transformación en nuestra vida. Vamos a orar, pastora, Sí, amén. para ser despedido. Sí, amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Señor, porque usted, Señor, es el que nos guía para Amén. poder compartir su palabra. Sí, Señor. Y gracias a usted también, bendito Espíritu Santo, porque usted es el que pone el hacer y el querer, Señor, Sí, de nuestras Señor. vidas. Amén. Le pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, que es tan fundamental, Amén. Señor, Sí, Señor. para la vida, Para nuestra Señor, de vida todo espiritual. cristiano, Sí, Señor, amén. sea, Señor, Padre, derribando, Sí, Señor, todo muro, Señor, de indiferencia, Padre, amén. todo muro, Señor, Padre, que quienes le escuchen, Señor, comprendan, Señor, que todo aquello que el enemigo ha puesto por años en sus mentes y en sus corazones, Señor, sea arrancado, Sí, Padre, Señor. en el nombre de Amén. Jesús, Señor, porque esto debe ser revelado al corazón, Sí, Señor. pero también creído, Señor, en la voluntad de las personas. Y aunque usted, Señor, ya ha puesto todo, Señor, para que esto sea así, más, Señor, usted arranque, Señor, en esta hora Sí, Padre. toda mentira del enemigo. Señor, todas aquellas personas que dicen que nunca van a cambiar, que es imposible que ellos cambien. Aún me refiero a los hijos de Dios. Y dicen, yo no voy a cambiar, yo soy así. Señor, abra los ojos de su Amén. entendimiento. Sí, Señor. Señor, para que ellos vean, Señor, que usted sí tiene el poder Sí, para Señor. transformar, Amén. que si usted tiene el poder para cambiar sus Sí, vidas, si Señor. usted tiene el poder para hacernos, Señor, ahora Amén. distintos, Señor, nuevas criaturas, verdaderas nuevas Sí, criaturas, Señor. Amén. para vivir, Señor, de una forma completamente Diferente. distinta. Sí, Señor. Si antes, Señor, fuimos personas, Señor, que no le servíamos, no le buscábamos y hacíamos el mal, Señor, hoy somos personas completamente Sí, distintas. Señor. Y lo único que queda de nosotros, Señor, es la cáscara exterior, Señor, Amén. de nuestro cuerpo, porque lo que se ve de nosotros no es lo que somos. Amén. Lo que se ve de mi cara no Sí, es lo que yo Señor, soy. Padre. Lo que nosotros somos es lo que del Espíritu Señor, Santo de Dios mora en nuestro espíritu Amén. y en nuestra alma. Esos somos los verdaderos nosotros. Eso es lo que es verdadero, es la verdad de nuestra vida, Sí, lo que Señor. está allí guiado por el Espíritu Santo. Porque nuestra apariencia exterior, cuando estemos con usted en los cielos, nunca será así, sino que seremos completamente diferentes, Señor. Sí, Señor, Porque usted Padre. renueva, Señor, Amén. nuestra vida, Señor, de adentro hacia afuera. Sí, Padre. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que esto, Señor, a lo mejor tal vez algunos lo escucharon muchas veces, pero nunca lo comprendieron. Así es. Señor, que usted, Señor, lo revela a sus vidas, Amén. para que sus oraciones cambien, Con sus para guías, que su Señor, forma, para Señor, que de nosotros relacionarse, llenos del Señor, Espíritu Santo. con el Padre cambie, Sí, Padre. para que la forma, Señor, de mirarle a usted Sí, como un Señor. Dios ya no sea un Dios lejano, Amén. sino como dice el Padre nuestro, porque es un Padre nuestro,
para que aquellas personas puedan sentir en su corazón Amén. que son también, Padre, herederos Sí, de aquella Señor. gloria eterna que usted, Señor, ha puesto Sí, porque nos Padre. puso como hijos. Sí, Señor. Padre, que usted, Señor, permita, Señor, que la iglesia pueda sentir el grande amor, Amén. Señor, Sí, que usted ha Señor, que derramado, todos Señor, en nosotros nuestros corazones. sintamos, Como su Señor. palabra lo dice, abundantemente a través de Sí, la Padre. gracia de Jesucristo Amén. y a través del Espíritu Santo, que la iglesia pueda ver ese amor Sí, Señor. extraordinario, Amén. Señor, en lo cual, Señor, usted nos ha puesto, Sí, Señor, por su Señor. palabra, Amén. para que nosotros, Señor, podamos resistir Sí, a las Señor. maquinaciones del enemigo Amén. y nunca, Señor, perdamos, Señor, lo que usted, Señor, nos ha dado. Amén. Por eso su palabra dice que juntamente con Cristo estamos Sí, sentados Señor. en los lugares celestiales, Sí, porque Señor. allí nos puso usted, en esos lugares Sí, celestiales, Señor. aunque físicamente estamos aquí, pero usted ya nos puso en una posición elevada. Sí, Señor. ¿Cuál es la posición elevada? Que somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Y estamos al lado de nuestro Señor, que Sí, es el Hijo de Señor. Dios. Amén. Pero por su palabra, usted Sí, ya nos ha Señor. puesto en los lugares celestiales. Sí, Padre. Hoy lo entiendo perfectamente, Señor, porque usted me ha dado, Señor, el privilegio de ser llamado hijo del Dios Altísimo, no por mérito, no por obra, no porque lo merezcamos. Todo es por gracia de Dios, todo es por misericordia. Y es por, Señor, su victoria extraordinaria en la cruz. Amén. Y por supuesto, Sí, por Señor. todo lo que a través de la presencia del bendito Sí, Espíritu Señor. Santo está en nuestras Amén, vidas. Padre. Este es el Evangelio, esta es la Sí, victoria. Señor, que Este, tenemos Señor, en Cristo es Jesús, la gran Señor. victoria, es el gran knockout que el enemigo recibe. Amén. Porque no importa, Señor, lo que fuimos antes, no importa si fuimos ladrones, si fuimos aquellos, Señor, como aquella mujer que iba a ser apedreada, Sí, Señor. aquellos, Señor, que Amén. estaban en distintas clases de pecados, de sexuales, de Sí, adicciones, Señor. Así de es, maldad, Padre. Señor, de cosas terribles. Siempre, Señor, usted, Señor, Padre, esa es la para victoria, alabar, Señor, Señor. que nuestro pasado, Señor, Sí, hoy Señor. usted nos ha perdonado y que podemos, Señor, tener paz, Señor, con Dios y podemos en nuestra mente hoy tener la renovación a través del Espíritu Santo, Sí, Señor. para ya no seguir Amén. pensando que fuimos aquellas personas, Sí, Señor. porque hay personas que usted los perdonó, pero hay personas que no se perdonan de su pasado. Y el diablo les engaña diciéndole, tú mismo vas a ser siempre la misma persona, vas a ser el mismo hombre violento, vas a seguir siendo aquella misma mujer, etc. Y Dios ya nos perdonó, pero el enemigo se encarga de que las personas nos suelten su pasado. Así es. Y como ellos se sienten tan atacados y acusados por el enemigo, ellos no creen a la Así verdad es. de su palabra. Amén. Y el enemigo les vuelve a engañar Sí, para hacerlos Señor. retroceder, Amén. porque dicen, yo nunca seré bueno porque mi pasado me persigue. Mm, Todos gracias, tenemos un pasado de Señor. pecados, nadie no lo tiene, pero lo extraordinario, Señor, Sí, sí. es que ese pasado, usted ya nunca más se acuerda de él, Mm. y usted ya lo echó, Señor Sí, Padre, al Señor, olvido amén. por la sangre de Cristo Amén. que nos limpió. Sí, Señor. Y hoy, Señor, la verdad del Evangelio nos Sí. dice que somos libres de las Sí, obras Señor, pasadas. Padre. Por eso es lo extraordinario. Abra los ojos de la iglesia, Padre. Reaccione, Señor, Padre, porque estamos al final. Se lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, Amén. Señor. Cubrimos su iglesia. Nos preparamos, Señor, para el momento en que nos volvamos a congregar. Amén. Nos preparamos para ese momento en que tomemos Santa Cena. Nos preparamos, Señor, para aquel momento, Señor, que vamos a estar dichosos junto a los hermanos. Amén. Allí, Sí, Señor, pudiendo, Padre. Señor, vernos, Señor, y abrazarnos, Gracias, Señor, Padre amado. y podamos, Señor, reunirnos. Pero esto, Señor, comienza este fervor, este avivamiento en los corazones, en nuestras casas, a través de su palabra y a través de la instrucción del Espíritu Santo. Amén. Padre, bendecimos su iglesia, cubrimos, Señor, a todos Sí, nuestros Señor, hermanos. Padre. Señor, Padre, nuestra hermana Harley, Señor, Sí, declaramos, Señor, sobre su sanidad esposo. sobre Señor, ella, también, Padre, ellos estaban con Sí, algunos Señor, síntomas, Señor, en amén. casa. Señor, con Te fiebre, rogamos, Señor, más Padre. declaramos, Señor, una vez Señor, más, que su usted palabra de bendice, sanidad, Señor, sobre todo. sus vidas, Señor, que Señor, Señor, coronavirus, caiga Padre, toda fiebre, Padre, Señor, de en sus el nombre cuerpos, de Señor, Jesús. de su esposo, Señor, Padre Sí, Alberto, Padre. Señor, de sus hijos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos que usted les cubre, les guarde, Señor, y a todo hermano, Señor, en sus Amén. casas, Señor, que reciban, Señor, esta palabra y que no teman, Señor, por nada, Amén. porque estamos bajo, Señor, la sombra Sí, Señor. del omnipotente, Amén, Señor. Padre. Padre, nos Gracias, preparamos, Señor. Señor, en esta hora. Sí, Le damos Padre. gracias, Señor, Sí, por Señor. todo. Gracias, Señor, por estar junto a mi Sí, esposa. gracias, Que es un Señor, privilegio, Padre, Señor, poder amado. compartir la palabra junto a mi Amén. esposa, la Gracias, pastora. Señor. Gracias, Señor, por la unidad que Gracias, usted ha puesto, Padre, Señor, en nuestras nombre de vidas, Jesús. Señor, para bendecir, Señor, la Sí, iglesia. amén. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Jesús.
Amén y amén. El Gracias, Señor les Señor. bendiga. Damos un Amén. aplauso al Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Bendecimos su Amén. nombre. Amén, Amén. pastora. Sí, amén. Entonces, saludamos a los hermanos. Sí, amén.